Hola, nuevamente gracias por estar aquí en tu canal de Forense Expert. Hoy vamos a hablar protocolo, de un protocolo policial sobre la investigación de muertes por asfixias. Quiero aclarar que este no es un protocolo de aplicación nacional, es un protocolo que deriva más de la experiencia en la investigación de estos casos. Y permítanme empezar con una serie de preguntas que vamos a responder durante el transcurso de este video. ¿Toda persona encontrada suspendida murió por suicidio? ¿Una asfixia siempre es evidente a simple vista? ¿Puede una escena parecer clara y en realidad ocultar un homicidio? En la investigación policial, interpretar correctamente una muerte por asfixia puede ser la diferencia entre cerrar un caso como suicidio o resolver en todo momento un crimen. Las muertes por asfixia representan uno de los mayores retos en la investigación policial y en la investigación forense. Su correcta interpretación exige disciplina, metodología y sobre todo experiencia real en el campo y laboratorio. El protocolo que hoy comparto con ustedes no es un documento rígido de aplicación nacional ni pretende sustituir lineamientos oficiales. Este protocolo es el resultado de años de trabajo directo en escenas reales, en necropsias y en el análisis de laboratorio. Esta más bien es una herramienta construida desde la práctica profesional y la experiencia acumulada en la investigación. En lo personal, este esquema metodológico que les presento, pues me ha permitido comprender mejor la dinámica de este tipo de muertes y considero que puede convertirse en una herramienta útil para quienes intervienen en el sistema de justicia en la investigación de muertes por asfixia. Para el policía investigador es importante porque de alguna forma orienta sobre la observación y la correcta interpretación de la escena. Para el abogado, bien sea de la defensa o la parte que acusa, es importante porque facilita la formulación sólida de una teoría del caso. Y para el juez, porque aporta elementos técnicos que en todo caso contribuyen a una mejor toma de decisiones al momento en que dicta su sentencia. Relacionan la escena, el examen externo del cadáver y sus ropas, el examen interno a través de la necropsia y los estudios complementarios elaborados por los diferentes laboratorios periciales, principalmente enfocados en toxicología. Por ello, el conocimiento de este protocolo no debe limitarse solo al ámbito médico, tampoco al ámbito jurídico. Es una herramienta de análisis que considero viene a ayudar y a fortalecer el trabajo policial, jurídico, desde el primer momento de la investigación. Y por qué no decirlo, a fortalecer también la investigación criminalística. ¿Cuál es la importancia para empezar con este tema después de la introducción que acabo de dar? Analicemos primero la escena del crimen. ¿Cuál es su importancia? Toda investigación por asfixia
debe comenzar con un análisis minucioso justamente del lugar donde sucedieron las cosas, el lugar del hecho. El policía investigador es, en la mayoría de los casos, el primer profesional en observar la escena. Y de su criterio inicial dependerá la correcta orientación del caso. Diría yo que el trabajo inicial policial es la base del éxito de la investigación. Se debe entonces analizar cuidadosamente posición del cuerpo, puntos de suspensión, es decir, el punto proximal y el punto fijo, los objetos cercanos al cadáver, ejemplo, el agente escalante, posiblemente nota póstuma, el agente constrictor, las condiciones del lugar que se encuentren en el orden normal del lugar del hecho, es decir, se deben de verificar las alteraciones del entorno, checar si en el lugar hay signos de lucha porque pueden encontrarse objetos tumbados, objetos tirados, objetos fuera de lugar, movidos. Indicios biológicos también, este es otro elemento importante que podríamos encontrar en el lugar y también en un momento dado hasta en las manos de la víctima. Habrá que identificar la vía de entrada, la ruta de acceso. Habrá que verificar si en todo caso, las chapas del acceso al lugar se encuentran íntegras, que no hayan sido forzadas. Una escena mal interpretada puede conducir entonces a conclusiones erróneas desde el inicio. Una muerte, pues, que aparentemente es suicidio, podría tratarse de un homicidio simulado. Y solo una observación técnica, metódica, va a permitirnos detectar inconsistencias. Claro está, como lo dije al principio, se tienen que evaluar 3 elementos: el cadáver, la escena y los estudios toxicológicos. Con respecto al examen externo del cadáver, es importante decir que este nos va a aportar información valiosísima para la investigación tanto policial como la investigación pericial y, por qué no decirlo también, para las teorías del caso, claramente que es a donde va a ir a parar toda esta información procesada. Por lo tanto, se deben identificar en el cadáver surcos en cuello, petequias en rostro, en conjuntivas, cianosis, equimosis, escoriaciones, lesiones de defensa, signos de arrastre o de sujeción en un momento dado. Estos elementos, pues, nos van a permitir inferir si hubo lucha previa, si hubo actos de sometimiento o participación de terceros. La correcta documentación fotográfica y descriptiva, pues, es fundamental para un análisis posterior. Respecto del análisis interior, del estudio del cadáver o de la necropsia, claramente nos va a permitir confirmar o descartar la muerte por asfixia como la principal causa u origen del deceso. En ella vamos a analizar de forma conjunta, porque eso es importantísimo, de forma conjunta, expertos forenses y policía de investigación. Habrá entonces que verificar en las estructuras internas la presencia de
daños en el músculo del cuello, en el hueso hioides, que es uno de los que normalmente suelen fracturarse en casos de asfixia por ahorcamiento y en algunos casos también por estrangulación directa o indirecta. Vamos a verificar el cartílago laríngeo, verificar si se encuentra por ahí alguna normalidad, algún desgarre de la misma, al igual que la tráquea, ¿verdad? Vamos a verificar si presenta infiltraciones, que normalmente se llega a ese punto de obliterar la tráquea cuando hablamos de agentes vulnerantes delgados. Habrá que checar la parte de los pulmones, que podríamos encontrarlos congestionados, con petequias, los vamos a encontrar edematizados incluso. Vamos a tener congestión visceral, principalmente cuando se trata de ahorcamiento o de estrangulación. Podríamos entonces encontrar congestión visceral en cerebro, hemorragias internas en los tejidos del cuello. Estos hallazgos internos identificados en la necropsia nos van a permitir entonces establecer el mecanismo de la asfixia y en todo caso determinar si existió o no intervención de terceros. Un ejemplo para demostrar que hay intervención de terceros podría ser la presencia externa en cuello claramente de estigmas ungueales. Hasta aquí hemos hablado básicamente de 3 elementos: la escena del crimen, el examen externo del cadáver y el examen interno del cadáver. Y para poder en un momento dado correlacionar y tener opiniones técnico-científicas objetivas, es necesario realizar estudios complementarios. Y la investigación forense pues debe apoyarse en esos estudios que principalmente son estudios toxicológicos, ¿verdad? Pero también estudios en histopatología, verificar si hay una normalidad por la falta de oxígeno al interior de las células, dado que la falta de oxígeno nos va a traer como consecuencia que la célula no produzca adenosín trifosfato, que es la energía con la cual ella trabaja y se mantiene con vida. Análisis químicos para la detección de, por ejemplo, medicamentos, búsqueda de sustancias en un punto principalmente depresoras del sistema nervioso central, que también es algo importante y que podríamos ya correlacionarlo de encontrarse en sangre u orina, correlacionarlo con hallazgos en el lugar del hecho. También es importante decir que estos estudios nos van a permitir saber si la víctima está bajo efectos de alcohol o drogas o sustancias que pudieran en un momento dado incapacitar a la persona antes de la asfixia, con objetivos quizá, uno de ellos, de desviar la investigación, ¿verdad?, hacia otro punto. También nos va a permitir determinar si la muerte fue primaria por asfixia o bien secundaria a otro evento, ¿verdad? Con la finalidad de ocultar esta parte de la investigación y desviarnos por otras líneas. Con estos 3 elementos, o 4 diría yo, porque se hacen 4 por el estudio externo e interno del cadáver, la escena del crimen y los estudios diferentes, toxicológicos, histopatológicos, químicos, etc., nos va a permitir entonces empezar a correlacionar los hallazgos, empezar a generar entonces
líneas sólidas de investigación. Uno de los principios fundamentales en la investigación forense, en la investigación policial, es la correlación, ¿verdad? La escena y el cuerpo más los estudios deben coincidir. Cuando existe discordancia entre estos elementos, pues entonces la investigación debe de profundizarse y de analizar cada uno de esos aspectos. Por ejemplo, una escena aparente de suicidio con lesiones de defensa podría indicarnos un homicidio. Un cuerpo suspendido sin signos internos de asfixia podría indicarnos una colocación post-mortem. Livideces ubicadas en, no sé, en tórax o tanto anterior o posterior, encontrando una persona suspendida, podría indicarnos también la presencia posterior a la muerte. La correlación adecuada entonces nos va a evitar errores de interpretación. ¿Qué importancia tiene este protocolo que nace justamente desde la experiencia en varias vertientes, como lo comenté al principio? El conocimiento de este protocolo va a permitir al policía interpretar correctamente la escena, preservar indicios relevantes, orientar las entrevistas y formular hipótesis iniciales coherentes, iniciales. Hasta en tanto no tener los demás estudios, bueno, habremos de corroborar nuestras hipótesis. Nos va a permitir también evitar conclusiones prematuras y en todo caso fortalecer la investigación desde el inicio. La primera interpretación de la escena muchas veces define el rumbo de todo proceso. ¿Cuál es la importancia o el impacto, mejor dicho, en el ámbito jurídico? Cuando la investigación se sustenta con bases técnicas sólidas, el fiscal puede formular mejor la teoría del caso. El abogado de la defensa argumentar con mayor sustento. El juez va a contar con elementos científicos claros y esto claramente habrá de reducir, ¿verdad?, lo que es los errores judiciales, los errores del proceso. En todo momento, pues, la ciencia forense, la investigación policial, no solo explica la muerte, sino que fortalece la justicia, que eso es el punto medular de una investigación. El mensaje final que yo o que me gustaría lanzar en esta pequeña, vamos a decir, introducción a la investigación de las asfixias, es que las muertes por asfixia exigen un análisis cuidadoso, metodológico y experiencia. Lo que a simple vista parece evidente puede no serlo. Cuidado. Por ello, este documento, este protocolo, surge como una herramienta práctica basada en la experiencia profesional, que en todo momento busca que se fortalezca la investigación desde el primer momento, desde el primer contacto con la escena del crimen hasta llegar a la resolución judicial. Cuando policía, expertos forenses, públicos o privados,
operadores jurídicos, públicos o privados, comprenden este lenguaje de la evidencia, de la investigación policial, la verdad se vuelve más clara. Y por consecuencia, las decisiones se sustentan en la ciencia, con objetividad. Soy Eric Delgado y esto es Forense Expert, un espacio donde la experiencia, la ciencia, la investigación policial se unen para comprender la verdad de los hechos. Te invito a seguirme y a formar parte de esta comunidad donde continuamos juntos trazando la ruta de la justicia con ciencia. Bye bye.